Estimadas compañeras, estimados compañeros, es un gran placer para mí poderles acompañar en esta segunda jornada de investigación en ocupación y terapia ocupacional. Agradezco mucho la invitación de la Universidad Bernardo O'Higgins y especialmente la figura de Rodrigo por permitirme estar con ustedes y compartir con vosotros algunas reflexiones en relación a la investigación, que es una dimensión tan importante para nuestra estimada profesión que es la terapia ocupacional. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Es un placer para la Universidad de Vic poder compartir con ustedes esta investigación que tuve el honor de dirigir conjuntamente con el doctor Francesc Arrufat y con el doctor Carlos Peña del Consorcio Hospitalario de Vic. Esta investigación se lideró precisamente desde el grupo Salud Mental e Innovación Social que tengo el honor de dirigir, que está situado en el Centro de Estudios Sociales y Sanitarios de la Universidad de Vic. Y es un grupo compartido entre nuestra universidad y el Consorcio Hospitalario de Vic. Nuestra investigación se centró en la temática del suicidio. Albert Camus decía que la pregunta por el suicidio es la pregunta más importante, porque es la pregunta por el sentido de la vida. La realidad nos muestra que el suicidio es una realidad muy presente en nuestra sociedad. Sin embargo, es una realidad de la que no hemos hablado y la cual hemos estigmatizado. El suicidio es un fenómeno global, como bien nos dicen los autores. Las cifras hablan entre 800.000 y algunos estudios que hablan hasta de 1 millón de personas que fallecen por suicidio cada año en el mundo. Es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 35 años en Europa. Y en Cataluña, donde nosotros vivimos, es la principal causa de muerte en menores de 34 años, superando incluso a los accidentes de circulación y de tráfico. Vemos pues que las cifras avalan el hecho de que hagamos investigación sobre esta realidad tan compleja como es el suicidio. Por otro lado, encontramos como, por ejemplo, el Informe Mundial Prevención del Suicidio, un imperativo global, procura aumentar la sensibilización y otorgar a su prevención una alta prioridad en la agenda mundial de la salud pública, porque hasta ahora no se le ha prestado suficiente atención. Asimismo, en el Plan de Acción sobre Salud Mental de los años 2013 al 2020, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se comprometieron a reducir las tasas nacionales de suicidio en un 10% para el año 2020. Por ejemplo, en Cataluña se está implementando el Código de Riesgo de Suicidio como una medida muy importante. La investigación que les voy a presentar dio fruto a un libro que tuve el placer de publicar junto al doctor Francesc Arrufat y al doctor Carlos Peña, en el cual aquí les presento el índice. Evidentemente es muy importante investigar, pero también es muy importante que luego estas investigaciones se den a conocer, no tan solo a nivel de congresos o a nivel de papers o a nivel de la academia, sino también utilizar otros medios de difusión como son los libros, y sobre todo lo que tenemos que buscar es cómo podemos democratizar los resultados de la investigación y que los resultados de nuestra investigación lleguen a la comunidad en general. Nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollar unas jornadas de discusión en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, abiertas a toda la comunidad. Incluso estamos explorando cómo a través del arte podemos extrapolar y comunicar los resultados de la investigación a la comunidad en general. Nuestra investigación se centró en un paradigma principalmente hermenéutico y crítico. Hermenéutico porque creemos realmente en la capacidad del ser humano de comprender la realidad, aunque sea una realidad muy compleja, como es el caso del suicidio, y crítico porque partimos de la creencia, primera, la dignidad humana no se negocia, y segunda, podemos mejorar la realidad actual. Concretamente, esta investigación la centramos en una metodología únicamente cualitativa, si bien es decir que todas las investigaciones que estamos desarrollando ahora mayoritariamente las estamos enfocando desde una metodología mixta. Esta, sin embargo, fuimos a buscar la voz de las personas que habían cometido intentos autolíticos para generar conocimiento desde esta voz. Estamos desarrollando lo que Sousa Santos denomina una sociología de las ausencias, recuperando estas voces que la ciencia tradicional ha negado
para desarrollar así una sociología de las emergencias desde donde emerge nuevo conocimiento. Los métodos que utilizamos concretamente fueron el desarrollo de historias de vida y la técnica de historias de vida paralelas. La técnica e instrumento de recogida de información fueron las entrevistas en profundidad. Tenemos que destacar que las personas que hicieron las entrevistas en profundidad, en este caso fue el psiquiatra de referencia de los usuarios que participaron en la investigación. Esto es fundamental porque nos garantizaba que el acceso a la información fuera el acceso de una persona que ya tenía establecido una relación de confianza y una relación terapéutica con los usuarios, y que si en cualquier momento hubiese habido cualquier indicio de malestar en las personas, al desarrollar estas historias de vida, evidentemente se hubiese podido gestionar por su propio profesional de referencia. Entonces elaboramos una entrevista en base a la revisión de la literatura científica y en base a nuestra pregunta inicial, que era comprender mejor esta realidad que es el suicidio, que es una realidad muy compleja y de la cual en el fondo sabemos bien poca cosa. Entonces, las preguntas se basaron en esta revisión de la literatura científica, pero también en esta pregunta de la investigación. Entonces, yo únicamente les voy a presentar algunos fragmentos de estas narrativas de vida. Por ejemplo, la narrativa de Sebastián, los nombres evidentemente son seudónimos. Sebastián, por ejemplo, nos habla del sentido de la justicia. La justicia es un concepto que está muy presente en su narrativa. Dice, no esperaba que mi madre me disparara, por eso le hice frente. Me disparó al hombro, mi madre me mató. Mató la confianza, mató mi sonrisa, mató las ganas de vivir. Evidentemente, cuando tu madre, que se supone que es la base de tu andamiaje emocional, hay un momento que te dispara, evidentemente ese concepto básico, como es la resiliencia, evidentemente queda totalmente hecho añicos, y podemos entender que una experiencia infantil tan traumática como este va a tener un impacto en la salud mental de esta persona y también en sus posteriores intentos de suicidio. Otra narrativa que encontramos en este caso de Javier, la narrativa de Javier, fijaos bien que todo el rato estaba pivotando sobre este momento en el que sus padres se separan. Recuerdo el divorcio de mis padres, cuando yo tenía 8 años. Hubo una pelea ante mí, lo recuerdo perfectamente. Mi madre le pegó una bofetada a mi padre. Yo estaba llorando en brazos de mi madre e intentaba con mis brazos unirlos a los dos, pero mi padre dio un portazo y no volvió nunca más. Después recuerdo a mi madre desconsolada a la cama y diciendo, me quiero morir, moriré con esto. Fijaos bien cómo este evento traumático se constituye como el evento clave en su narrativa y a lo largo de toda su historia de vida continuamente vuelve y vuelve a este momento, que un poco es un momento como fundacional de esta narrativa. Fijaos bien el impacto que tiene la separación de los padres, pero también el impacto que tiene en el bienestar de la madre y el impacto que posteriormente tiene en su hijo, esa madre que también se quiere morir. Otra de las personas que participó en esta investigación cualitativa fue Julia, una persona que tuvo una relación de consumo de drogas importante. Nos decía en uno de los fragmentos, el segundo intento de suicidio fue con heroína. Consumí mucha heroína, me tuvieron que traer al hospital. Intentaba destruirme a mí misma. No quería estar más metida en la vida por un aborto que tuve. Estaba embarazada y perdí el niño. Fijaos bien, la pérdida de una vida supone la decisión de poner fin a mi propia vida. Y es una persona que su historia de vida está muy ligada al consumo de drogas. Un caso distinto es el caso de Yanka. Su narrativa en el caso de Yanka surge desde el orfanato. Su madre es una persona que tiene una enfermedad mental y es una persona que tiene que dejarla en este orfanato, y toda su narrativa empieza aquí, desde los orfanatos, en su caso desde Polonia. Y por ejemplo aquí reflexionaba mucho sobre el trabajo. El trabajo significa mucho para mí. En primer lugar me aporta independencia económica, para que a mí es muy importante. Siento que cuando trabajo aporto a la comunidad, me siento parte de la comunidad. Diría que me desarrollo más como persona cuando trabajo. Fijaos bien la importancia clave que esta persona le está dando a la ocupación, en este caso en su dimensión de trabajo. Frida es otro caso, y su narrativa sobre todo gira en relación a los repetidos abusos que tuvo de niña, abusos por la pobreza, abusos físicos, pero incluso abusos sexuales. Pero hay un momento muy interesante de toda su historia de vida,
donde reflexiona, hace esta reflexión: si mi hija me dijera que se quiere morir, eso sí que me dolería. Es una muñeca muy guapa. Mi consejo para ella sería que luchara, que tuviera una familia. Ella fue mi razón para vivir. Luché por ella y seguí viviendo por ella. Fijaos bien la importancia que tiene la dimensión de sentido y cómo el sentido de la vida de esta persona, en este caso, lo ha encontrado en su maternidad. Como veis, hasta ahora han aparecido distintos matices que han aparecido las narrativas en estas historias de vida. Cuando nosotros hicimos las historias de vida, nos centramos sobre todo en intentar comprender aquellos factores que habían empujado hacia las personas la decisión de poner fin a sus vidas. Sobre todo ya veis que hicimos mucho hincapié en los aspectos emocionales de potencial trauma infantil, trauma físico, etcétera, etcétera, pero desde una visión ocupacional hicimos especial hincapié a ver cómo los aspectos ocupacionales habían influenciado también en la situación de vida de estas personas. Y nos dimos cuenta que la educación, pero sobre todo la esfera de trabajo, eran esferas fundamentales. Otro aspecto innovador de nuestra investigación fue que no solo nos basamos en intentar comprender aquellos aspectos en los cuales la persona la había llevado a esta decisión de suicidio, sino sobre todo intentamos entender, comprender mejor los elementos de resiliencia, aquellos aspectos que ayudan a la persona a continuar adelante con sus vidas. Y sobre todo nos centramos en comprender el impacto de la salud mental en sus historias de vida y el episodio en sí del suicidio, los motivos del suicidio, el porqués, los cómo, el cuánto, pero sobre todo a partir de este conocimiento que las personas nos explicaran cómo podíamos mejorar la atención a las personas que cometen intentos autolíticos, desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento. Entonces, por un lado tenemos las historias de vida, a partir de las entrevistas en profundidad, entramos en un proceso de escritura, donde en este caso ya fui yo que escribió un primer borrador de historia de vida. Este primer borrador es contrastado con las personas, lo contrastamos con los propios usuarios, entramos en un proceso de coescritura, donde todos aquellos aspectos que no habían quedado claros en la narrativa se consultaron, pero incluso se modificó el texto, ese primer borrador, conjuntamente con la persona, entrando en lo que es el proceso de coescritura y elaborando las 5 historias de vida que desarrollamos. Pero luego utilizamos la técnica de las historias de vida paralelas. Personas que no se conocen entre sí, pero que comparten un hecho de gran importancia, como es el haber cometido un intento de suicidio. Las narrativas las entramos en un programa informático y las analizamos con el programa Atlas-T para ver aquellos temas que eran comunes, que se iban repitiendo a lo largo de las 5 narrativas. Y a partir de aquí, de estos temas comunes, de estos códigos comunes, establecimos una serie de familias donde agrupamos estas narrativas. Entonces, las familias que surgieron de la investigación fueron la infancia rota, la importancia del trauma infantil como piedra angular de la narrativa, el abuso físico y sexual, la respuesta social al trauma, la pobreza, el divorcio, separación o ausencia de los padres, la educación, otra familia importante, la escuela, el instituto. Como tercera familia importante, el trabajo como determinante de la salud y la inclusión social. Fijaos bien que la ocupación, el impacto que tiene en la salud de las personas y la inclusión social de las personas fueron las narrativas que se repetían más con más fuerza durante la investigación, tanto la importancia del trabajo, el impacto de la desocupación, del estar en el paro en su salud, el impacto que tenía la crisis económica en su propia salud y malestar mental. Otra familia fundamental fue la familia y la red social actual. La familia, la red social. Otra familia fundamental fue la enfermedad mental, donde aparecieron 2 aspectos fundamentales, tanto esta enfermedad mental como el consumo de drogas y la relación del consumo de drogas con la enfermedad mental. El capítulo La familia 6 es fundamental, precisamente es donde las personas reflexionaron sobre sus propios intentos de suicidio. Una categoría fundamental es cómo el suicidio es un escape ante la falta de sentido de la existencia, un escape ante la situación de trauma repetido o ante el dolor que experimentan estas personas. Ya Viktor Frankl dijo hace muchos años que ante la ausencia de sentido, una de las salidas de la persona es la depresión y el suicidio. Otra dimensión muy importante que tenemos que trabajar es la del estigma social.
Y las dimensiones que nos interesaban también muchísimo desde la investigación fueron elementos de resiliencia, qué les ayuda a la persona a continuar adelante y sobre todo cómo ayudar a las personas que se han intentado suicidar. Finalmente les comento las conclusiones. Las conclusiones del estudio de investigación realizadas son: la primera, que el trauma infantil es un factor de riesgo ante los intentos de suicidio. Esto implica que tenemos que desarrollar medidas proactivas para prevenir el trauma. Por ejemplo, hay un trauma relacionado con la pobreza, ahí podemos desarrollar políticas de inclusión, políticas de desarrollo económico que evitan estas situaciones traumáticas, y evidentemente ante aquellos casos que no podamos evitar este trauma es fundamental la intervención temprana, inmediata, a posteriori del trauma, no que este trauma quede en forma dentro de las personas, en su psique, porque luego este trauma se va a manifestar potencialmente con enfermedades mentales que nos pueden llevar a situaciones de suicidio. Otro aspecto fundamental es que la capacidad de resiliencia determina la respuesta al trauma. Si nosotros sabemos, gracias a autores como Boris Cyrulnik, que el andamiaje emocional, el encontrar sentido de las experiencias traumáticas y la respuesta asociada al trauma son 3 factores protectores, ya tenemos 3 elementos en los cuales podemos trabajar, incidir desde las políticas sanitarias y sociales para potenciar comunidades con capacidad de resiliencia, comunidades capaces de afrontar y personas capaces de afrontar los traumas que en cualquier momento asaltan a la vida de las personas. El suicidio se presenta como una escapatoria ante la falta de sentido. Es importante ayudar a las personas a que encuentren sentido a su existencia. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, como terapeutas ocupacionales a partir de ocupaciones significativas. El tener acceso a ocupaciones significativas, un sumatorio de las mismas nos da un proyecto de vida con significado, y esto es un poderoso antídoto ante la posibilidad de desarrollar un suicidio. Hay que abordar el estigma social de una forma determinada. Ha habido una manta de silencio que ha cubierto la realidad del suicidio. Son personas estigmatizadas por ser enfermos mentales, por haber cometido intentos de suicidio. Es fundamental abordar este estigma social, porque si bien hemos visto que es una realidad de la que no queremos hablar, por ejemplo, en Cataluña es la primera causa de muerte en las personas por debajo de los 34 años. La escucha y el apoyo de los iguales se muestran como factores de protección del suicidio. Por ejemplo, los propios usuarios nos dijeron la importancia que tienen estos factores. Pensad, por ejemplo, que una de las usuarias, participantes en la investigación, nos dijo: esto es lo más terapéutico que me ha pasado en mi vida como persona usuaria de servicios de salud mental, porque es la primera vez que me han escuchado. Durante 8 horas, pensad que esta persona estuvo desarrollando entrevistas con su psiquiatra, cuando realmente los servicios muchas veces son visitas muy cortas y muy espaciadas en el tiempo. De esas visitas de 15-20 minutos que se producen durante los meses, imaginad el cambio radical que supuso que durante 8 horas una persona se dedicó a escuchar a la persona para poder así elaborar su historia de vida. Y esta escucha, como nos decía Rogers, tiene un potencial terapéutico de gran importancia, pero sobre todo es muy importante implementar programas de apoyo entre iguales, desde programas como Paciente Experto, o donde las personas con enfermedad mental o personas que han intentado cometer suicidio ganen mucho protagonismo. Debemos trabajar de forma decidida los determinantes sociales de la salud, porque si no trabajamos los determinantes sociales es imposible que las personas tengan salud. Maslow ya lo decía, una sociedad enferma genera individuos enfermos, y tenemos que abordar de forma directa determinantes sociales como son, por ejemplo, la pobreza, el gradiente social, el acceso a los sistemas de salud. Hay que priorizar las políticas de salud basadas en la promoción desde una perspectiva comunitaria. Es fundamental normalizar y naturalizar las intervenciones. El escenario natural de las personas es la propia comunidad, y es fundamental apostar por políticas de prevención y promoción de la salud, en vez de apostar por políticas que intentan curar lo que muchas veces ya es difícil de que sea curable, y apostando tanto por medidas farmacológicas que son las que ahora se están implementando de una forma tan importante, olvidando todos estos factores sociales y estos factores de determinantes sociales. La ocupación satisfactoria es un factor determinante para la salud y es un factor protector del suicidio. Cuando somos conscientes de las tasas de paro tan altas que tienen las personas con enfermedad mental, aquí por ejemplo estamos viendo que es fundamental desarrollar políticas de inclusión laboral que se traduzcan en programas reales, que se traduzcan en oportunidades
de trabajo reales para las personas, porque este es un factor básico para su salud y para su inclusión social, para que las personas puedan participar en las comunidades como ciudadanos de pleno derecho, que es lo que son. La investigación cualitativa ha demostrado que tiene un aporte muy significativo que se complementa muy bien con la investigación cuantitativa. Nos aportan conocimientos distintos, complementarios, que nos ayudan mucho a poder comprender de forma mejor, mucho más profunda, con unos matices mucho más ricos, la realidad del suicidio, con lo cual nos permiten implementar políticas y programas mucho más efectivos. Y sobre todo incluyendo las personas. El foco de la investigación cualitativa es que las personas son sujetos, no objetos de las investigaciones. Ellos deben ser los protagonistas también de los procesos de investigación y de los procesos de diseño de políticas públicas y de programas que los atiendan a ellos. Porque, como dice el punto número 10, es fundamental empoderar a las personas para que desarrollen un proyecto de vida significativo. Entonces, vemos que tenemos un gran desafío como profesionales de la salud y del ámbito social, conjuntamente con las comunidades, conjuntamente con el sector privado, con el sector público, tenemos que trabajar en la creación de políticas sociales, sanitarias, que se traduzcan en programas que realmente nos lleven a poder crear comunidades más inclusivas y saludables, donde, como he dicho antes, toda persona participe como lo que es un ciudadano de pleno derecho. Entonces, pongo a disposición el libro que publicamos, está publicado en la editorial Círculo Rojo. Lo que les he comentado de forma tan breve son más de 200 páginas de investigación, donde hay muchos matices, reflexiones, hay todo un marco teórico que fundamenta esta investigación, en el cual no me he detenido. Está a su disposición y desde el Centro de Estudios Sociales y Sanitarios de la Universidad de Vic esperamos que esta presentación que hemos hecho haya sido de su agrado y de su interés y nos ponemos a su disposición para cualquier iniciativa o proyecto que ustedes consideren interesante desarrollar de forma conjunta. Estamos a su disposición, una vez más. Tras la investigación inicial estamos replicando esta investigación en Portugal, en una codirección con el doctor Antonio Márquez, repitiendo un estudio cualitativo en Portugal, y estamos presentando actualmente una investigación que es un proyecto nacional que tenemos el honor de coordinar desde el CES de la UBIC con profesionales de San Pau y profesionales de La Paz en Madrid. Es una investigación que empezamos con una investigación cualitativa, luego saltamos la investigación cuantitativa, rediseñamos los programas de atención a las personas que se han intentado suicidar para acabar intentando tener incidencia en política pública, con lo cual, como ven ustedes, estamos trabajando en todas las fases del suicidio. También estamos trabajando en una exposición Arte, Vida y Suicidio y en un ciclo de conferencias cuyo principal objetivo es poner todo este conocimiento al servicio de la comunidad, que es donde tiene que estar el conocimiento. Aparte de estar, evidentemente, en congresos científicos y en journals y en papers, es fundamental que esta información llegue a la comunidad. Sin más, desde el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la Universidad de Vic nos despedimos de ustedes y les agradecemos muchísimo su atención. Aquí está mi contacto por si quieren establecer algún tipo de relación y podemos desarrollar, ¿por qué no?, alguna investigación conjunta o podemos trabajar en el diseño de programas o de políticas de salud. Para la Universidad de Vic será un placer poderles acompañar en este desafío tan fascinante, tan humano y tan necesario como es el trabajar en la prevención del suicidio y en la promoción de la salud mental y la inclusión social de las personas en las comunidades. Muchas gracias.